Hemos estado, hermanos, hablando durante todo este mes que está transcurriendo sobre un tema particular, tomado siempre de las epístolas de Pablo, la extraordinaria vida de unos con otros. Y hemos estado pues caminando en temas distintos, diferentes, y de esa manera pues vamos a continuar hasta finalizar el mes correspondiente. Para este día, dice, elige al hombre nuevo para relacionarte. Entonces hemos venido hablando de eso, de la extraordinaria vida que hay en la relación de unos con otros. Y cuando decimos pues unos con otros, vamos a decir, no es lo mismo estar solo, ¿verdad?, que disfrutar de la relación. En el caso de los hermanos de la iglesia, los hermanos de la congregación, pues ya le ponen un toque diferente. El día de ayer comimos ¿qué? Pierna de cerdo con los hermanos de matrimonio, estábamos ahí y qué cosa más bonita ese tiempo, la oportunidad sobre todo de compartir con los hermanos líderes. Entonces parte de lo que vivimos en el Señor, ¿verdad? Si no estuviéramos dentro de la iglesia, o sea, a lo mejor pues no tendríamos ese espacio, pero lo tenemos y podemos pues disfrutarlo unos con otros. Esa relación de unos con otros, Pablo la plantea como necesaria, hermanos, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pero muy necesaria. De hecho, Pablo, decíamos, no mira la iglesia como una empresa, no mira la iglesia como una institución o como un club, ¿verdad? Sino Pablo mira la iglesia como un cuerpo humano, fíjese, como un cuerpo humano. Y dice que así como en un cuerpo humano hay unidad entre sus miembros u órganos, así debe de ser en la iglesia. Que así como en un cuerpo existe, dice, la ayuda mutua, ¿verdad? Hablando del cuerpo físico, entre sus órganos y entre sus miembros, dice que así debería ser la ayuda de unos con otros en la iglesia, en la congregación. Repito, no somos empresa, no somos institución, sino que somos un cuerpo y necesitamos aprender a funcionar precisamente de esa forma, de esa manera, como un cuerpo. Si usted quiere referencia de esto, voy a invitarlo a leer Efesios capítulo 4, versículo 15, y ahí lo vamos a leer, Efesios 4:15, y oiga lo que dice la palabra. Usted lo mira acá, dice, sino que siguiendo, dice, la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El 16. Y luego ve ahí, dice, de quien todo el cuerpo, ya está hablando de un cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo lo que está haciendo es describiendo un cuerpo, ¿verdad? Cómo están, dice, concertados y unidos entre sí, ¿verdad? Sus órganos que se ayudan, dice, mutuamente. Pero al tomar de referencia el cuerpo, Pablo está hablando de la iglesia del Señor. Y Pablo dice, es exactamente igual o semejante. Entonces eso significa que la unidad nuestra, hermanos, es bien importante.
La ayuda mutua, ¿verdad? Como miembros unos de los otros es altamente importante. ¿Por qué? Porque así funciona un cuerpo. Así funciona el cuerpo y así debe de funcionar la iglesia del Señor. ¿Estamos bien ahí? Ahora, un desafío que tenemos como iglesia del Señor es esa, construir unos con otros una sólida y firme unidad. Y dice que esa unidad es importante según este versículo para que se dé el crecimiento, fíjese bien, de la iglesia, de la congregación. Según el apóstol Pablo, esa unidad en la iglesia tiene que ver con la buena relación de unos con otros. Y es lo que hemos estado aprendiendo de cómo relacionarnos unos con otros según lo interpreta el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo en las diferentes cartas, ¿verdad?, nos va a mencionar aspectos relevantes que debemos considerarlos, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo, y que es la manera como nosotros debemos de funcionar. Y debemos de procurar que eso se dé dentro de la iglesia, de la congregación. Entonces hemos estado hablando y en los temas que estamos corriendo, decíamos como tema número uno, que una de las cosas importantes que nuestras relaciones, decíamos, sean en amor. Y Pablo lo dice, el amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Entonces dice que debe de haber amor en las relaciones. Luego veíamos que no nos juzguemos unos con otros. Esa es otra cosa que Pablo la miraba como importante en la relación como miembro de la iglesia, de la congregación. Luego veíamos que debemos de tener la capacidad de perdonarnos unos a otros. Pero imagínense cuánta cosa necesitamos, hermanos, ir aprendiendo. Porque esto lo vamos aprendiendo. Vamos aprendiendo a cómo amarnos. Vamos aprendiendo a cómo no juzgarnos. Vamos aprendiendo a cómo perdonarnos. Y eso es para que funcione bien la iglesia, fíjese, para que funcione bien la congregación. Si nosotros alteramos esto, entonces el cuerpo se enferma. ¿Verdad? Si le quitamos el amor, si comenzamos a juzgarnos unos a otros, si ya no hay en medio de nosotros el perdón, entonces el cuerpo se enfermó. Fíjese. Por eso hay necesidad que todos trabajemos, ¿verdad? Todos trabajemos al respecto. ¿Y cómo lo trabajamos? Renovando nuestra mente y ocupando, ¿verdad?, cada uno de estos aspectos de manera, o sea, que podamos ser efectivos y podamos hacer lo que el apóstol Pablo dice para que la iglesia, la congregación, sea unida. Y al estar unida, dice que ayudándonos mutuamente, lo que se va a producir es el crecimiento de la iglesia, de la congregación. Usted puede llevarlo a su célula, no lo lleve a la iglesia, llévelo a su célula. ¿Cómo tiene que estar la célula? Bueno, todos relacionándonos en amor. No debemos de juzgarnos. Debemos aprender a perdonarnos. Y si estos elementos se dan, entonces va a funcionar bien. Ahora salgámonos de la iglesia. Nuestra casa necesita lo mismo. Nuestra familia necesita lo mismo. Necesitamos darnos amor. Necesitamos aprender a no juzgarnos. Necesitamos, o sea, igual, ¿verdad?, en el diario vivir, aprender a perdonarlos. Y si todas esas cosas están, nosotros vamos a tener hogares donde vamos a desear estar en nuestra casa, estar con nuestra familia. Pero imagínense, nos toca aprender todas
todas estas cosas. A veces nadie nos lo dice, pero Pablo nos lo va a enseñar. Entonces, en esa línea de aprender, ¿verdad? Es que vamos a introducir otro elemento importante que el apóstol Pablo lo detalla, lo menciona, que tiene que ver con la relación de unos con otros. Y yo quiero que vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 9. Y ahí ahí está la expresión unos con otros, que es básicamente donde me he guiado para hacer toda la cadena de temas e ir viendo pues lo que Pablo dice respecto a la iglesia, respecto al cuerpo de Cristo. Entonces, otro elemento que introduce Pablo, que debe ocuparnos también a cada uno de nosotros como miembros de la congregación, dice, no mintáis los unos a los otros. No mintáis, dice, los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, una de las cosas que no vamos a hacer, ¿verdad?, con nuestros hermanos es mentirle a nuestros hermanos. Sino, en otras palabras, ¿verdad?, la manera de relacionarnos es con la verdad. Y eso dice que hace fuerte, pues no solamente en la relación en la iglesia, sino en cualquier lugar. Si usted mete mentira, entonces comenzó a destruir cualquier tipo de relación. La comenzó a destruir. Entonces Pablo dice, no mintáis los unos a los otros. Pero a mí me llama la atención porque dice, habiendo despojado, mire, despojado del viejo hombre. ¿Quién es este viejo hombre? Pudiera hacer la pregunta. Mire, cuando nos convertimos al Señor y vivimos la experiencia de nacer de nuevo, ¿verdad?, que es importante, dice Pablo que venimos a ser nuevas criaturas en el Señor. Amén. Yo creo que eso todos lo conocemos. Pablo dijo en 2 Corintios 5:17, de modo, dice, que si alguno está en Cristo, ¿qué sucede? Dice, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, aquí dice, todas son hechas nuevas. Amén. Entonces somos un nuevo hombre, ¿verdad? Una nueva mujer, digámoslo, un nuevo hombre cuando nos convertimos al Señor. Entonces, como criaturas, como nuevas criaturas en Cristo, fíjese, nos corresponde ir tomando posesión, oiga bien, del nuevo hombre que hay en nosotros. Nos toca ir tomando posesión, ¿verdad?, como conquistando. Fíjese bien, nuevas áreas, ¿verdad?, donde lo que va a prevalecer es el carácter del nuevo hombre. Tiene que irse formando. Dice que ese carácter será semejante al carácter de Cristo. Amén. Entonces, pero es un proceso, mire, de ir avanzando, ¿verdad?, en nuestra vida y tomando posesión del nuevo hombre, o sea, que hay en cada uno de nosotros en virtud de nuestro nuevo nacimiento en el Señor. Entonces nos toca ir tomando posesión del nuevo hombre, pero también nos toca ir muriendo o enterrando al viejo hombre terrenal que hay en nosotros, ¿verdad? Entonces uno se va fortaleciendo y el otro se va debilitando. Amén. Entonces es un proceso, ¿verdad?, que va en dos vías, una para arriba y otro para abajo. El hombre nuevo se va haciendo fuerte, ¿verdad?, en el Señor, va tomando posesión de nuestra vida, pero el hombre viejo va desapareciendo. Entonces en el caso
¿Qué cosas nos toca como aprender a desaparecer? Sería una interrogante. Quiero que leamos Colosenses 3:5 como para que captemos, ¿verdad? Y veamos que ese es el planteamiento del apóstol Pablo. Que el hombre nuevo, ¿verdad? El hombre hecho a imagen del Señor tiene que ir creciendo, pero el otro tiene que ir muriendo, tiene que ir desapareciendo. Entonces Colosenses dice, en esa línea, Pablo a los colosenses: haced morir, mire, haced morir pues lo terrenal en vosotros, que es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice que es idolatría. Entonces una manera como de ir tomando más claridad de esto es que nosotros meditemos en cada una de estas cosas. Y bueno, en el caso las meditamos y las comparamos. Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Bueno, y yo, ¿cuántas cosas tengo aún de esto? O ya no tengo ninguna cosa de esta. Y nos comparamos, porque la única manera que el hombre nuevo vaya tomando posesión, repito, es que el hombre viejo vaya desapareciendo. Pero si yo no sé quién es el hombre viejo, ¿qué voy a hacer desaparecer? ¿Verdad? Entonces nos toca ir identificándonos con cada uno de los aspectos. Dice fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pero dice al inicio, dice, haced morir. Esto es lo que tiene que ir, como dirían en buen salvadoreño, de pique, ¿verdad? Para abajo. Ya no más. Pero tenemos que aprender a identificarlo para saber qué es lo que tengo que hacer morir. Si alargamos la lista en Efesios 4:22, vuelve a decir, mire lo mismo. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, quítense, apártenlo. Ya no usen ese, si lo vemos como vestuario, ya no usen este vestuario. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está, dice, viciado conforme a deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Pero abajo dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de este hombre. Vestíos de este nuevo hombre. Dice, creado en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Entonces ahí lo expreso porque si no tenemos claridad, si no hay una claridad, entonces nosotros no sabemos ni qué añadirnos ni qué quitarnos. Entonces venimos a la iglesia y entendemos, ¿verdad?, que como forma así rápida, que la iglesia es venir a cantar. Y cantamos, y oramos, y leemos la palabra, pero no nos quitamos ni añadimos nada. Entonces por eso los hermanos pueden pasar toda una vida en la iglesia, toda una vida cantando, toda una vida orando, pero nunca cambiar al diseño que Dios tiene para nuestra vida. Entonces de lo que se trata es, fíjese bien, de ir haciendo morir al viejo hombre. Cuando lo logro identificar, hacerlo morir. ¿Y qué es hacerlo morir? Mire, dice acá, hacer morir es no darle de comer. ¿Y cuándo es que yo no le doy de, bueno, ya vamos a ver cuándo es que yo no le doy de comer al viejo hombre? Cuando ya no practico esa actitud. En la medida, o sea, que yo dejo de practicar ese carácter, esa conducta que tengo hacia algo, se va debilitando. Y llega un momento
que usted se olvida que era un mentiroso, se olvida, o sea, que era esto y lo otro, se le olvidó. Ya no es un mentiroso, ahora dice la verdad. Amén. Entonces, pero bueno, ese es un ejercicio que si no lo hacemos, no estamos progresando. Repito, comúnmente las personas van a la iglesia para escuchar el mensaje, y la apreciación que se tiene es: ay, ¿te gustó el mensaje? Lindo mensaje. Ese mensaje no me escuchó, no me gustó. Pueden haber muchas interpretaciones, pero de lo que se trata es no de ir a apreciar el mensaje, sino que al escuchar la palabra de Dios nos comparemos con esa palabra. Y de la comparación viene el hecho de decir: ay, yo tengo que caminar hacia ahí, o yo ya no tengo que caminar hacia ahí, ¿verdad? Anhelar y quitar. Anhelar las cosas del hombre nuevo y quitarme las cosas del hombre viejo. Por eso yo digo que el cambio más grande para mí no es cuando venimos acá, ¿verdad? Y tenemos experiencias espirituales. Yo creo que todos los días nosotros podemos cambiar. Si leemos tan claramente la palabra y la entendemos, nosotros sabemos el giro que tenemos que dar. Dios habla a través de su palabra y nos habla claramente. Yo no captaba este punto y en un momento determinado salí a buscar a los mentados profetas. Perdón. Cuando hoy entiendo, o sea, que la palabra profética más segura que yo puedo escuchar es la que está en la palabra de Dios. Porque esa es revelación del Espíritu Santo. No tiene mezcla, fíjese bien, de imaginaciones o de corazones humanos que pudiéramos encontrar en una palabra de hombres. Por eso me interesa. ¿Por qué? Porque ahí se va gestando el carácter de Jesús. En la palabra de Dios, cuando la leo de manera consciente y el Espíritu Santo, ella me va transformando la palabra de Dios. Porque va poniendo en mí nuevos anhelos, nuevos deseos. Y va redarguyendo mi vida. Y dice: todavía me falta, o todavía yo aquí estoy fallando. Señor, ayúdame. Amén. ¿Puedo explicarme? Entonces, el aprender a relacionarnos con el hombre, dice acá: no mintáis los unos con los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces, cuando yo leo esto, dice: bueno, ¿y con qué hombre tengo que relacionarme con los hermanos? Dice: no con el hombre viejo, tengo que relacionarme con el hombre nuevo que hay en mí. Amén. O sea, yo lo entiendo de esa forma. Dice: no mintáis los unos a los otros, porque la mentira, dice, es del viejo hombre. Y nosotros, dice, ya no estamos siguiendo al viejo hombre, nosotros estamos siguiendo al nuevo hombre, ¿verdad? Renovado de mente, ¿verdad? En toda su mente, y siguiendo al Señor. Amén. ¿Verdad que eso es lo que somos en Cristo? Va, entonces, nos toca ir aprendiendo. Fíjese, el punto es nos toca ir aprendiendo el carácter del nuevo hombre e ir desechando el carácter del viejo hombre. Pero mire, es todo un proceso, hermano. Es todo un proceso. ¿Por qué? Porque diariamente identificamos cosas viejas. Y vamos a explicar cómo caminar hacia lo nuevo. En el caso, quiero que leamos Colosenses 3:12, porque allí me va a dar un detalle o una visión de lo que debe de ser el carácter de un nuevo hombre. Porque mire, la única manera de ir aprendiendo y de ir progresando es saber exactamente hacia dónde tengo que llegar. Pero si yo no sé a dónde voy a llegar con mi carácter, entonces nunca lo voy a poner a buscar la práctica de ello. Entonces dice Colosenses, Pablo a los Colosenses, mire: vestíos pues, que el traje, ¿verdad?, que no se identifique sea
como escogidos de Dios. Amén. Como escogidos de Dios. Dice, santos y amados. Mire, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Dice, de paciencia. Mire, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, si ustedes notan, volvamos al texto anterior. Entonces, más antes de ese, mire todos los aspectos que tenemos que trabajar y que ponernos. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios santo y entrañable misericordia. ¿Cómo es la misericordia? ¿Cómo se expresa la misericordia? Porque hay veces solo decimos la misericordia, pero ¿cómo expreso misericordia? ¿Cómo entendería las demás personas que yo soy misericordioso? Esas son a veces las preguntas que nosotros no las hacemos. Entonces, por ende, de alguna manera, no lo hacemos. Y aunque tengamos el buen deseo, el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Sí me doy eso es lo que yo entiendo de mí. O sea, si yo digo, bueno, ¿y qué es misericordia? ¿Y qué tengo que hacer? Pero si yo no sé ni qué hacer, entonces no voy a hacer nada. Por eso no progresamos, porque no sabemos ni cómo hacerlo. ¿Qué es misericordia? ¿Cómo el Señor manifiesta su misericordia? Entonces dice acá que nosotros, dice, ¿verdad?, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Qué es benignidad? ¿Cómo muestro la benignidad? Porque dice que es la manera de relacionarnos unos con otros, de humildad, benignidad, de humildad, ¿verdad?, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros. Aquí no dice que salgamos corriendo para otra congregación. Dice soporta a los hermanos. Es parte del trabajo, o sea, es parte de la pulición, ¿verdad?, a nuestra vida. Dice, y perdonándoos unos a otros. Mira, ahí está otra vez Pablo, unos a otros. Si alguno dice tuviere queja, ¿verdad? Ay, ¿verdad? Porque somos quejistos. Y dice que si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, pues entonces dice, quítense la queja. Amén. Pero mire que si nosotros no tenemos en mente todo esto, venimos a la iglesia, pero no funcionamos como iglesia. A lo mejor funcionamos, ¿verdad?, como lo solemos hacer en la casa, como lo solemos hacer en otros lugares, pero porque no sabemos, o sea, lo que dice la palabra, no nos hemos puesto a meditar. Entonces, de alguna manera, cuando hemos meditado, fíjese, todos estos aspectos, pareciera que la mente tiene mayor referencia de las cosas cuando ocurren, porque ya las hemos pensado. El problema es cuando no las hemos pensado, es que estamos vacíos y la mente no encuentra nada. Pero cuando hemos meditado, dice, ya me acordé cómo debería de actuar, qué debería de hacer. A lo mejor usted está a punto de pelearse con alguien y se acordó que no debemos pelearnos con nadie. Y usted se cayó. Amén. Porque hay referencia
mental. Y el Espíritu Santo obra, de hecho actúa, ¿verdad? Dice, Él nos recordará todas las cosas. Él nos recuerda, y si somos sensibles al Espíritu Santo, pues lo vamos a atender. Si no somos sensibles, dice, a mí me vale, yo le reclamo a este fulano, a mí nadie va a burlar de mí. Tomamos otra línea. No es así, ¿verdad? Entonces nosotros nos frenamos. Ahora, quiero decirle que la mayor dificultad cuando se trata de relacionarnos, hay otros versículos que nos da una idea de cómo debe ser la conducta del nuevo hombre. Dice Santiago, dice 3:17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y aquí está hablando de relaciones, dice pura, después pacífica, amable, y luego benigna, nuevamente llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Todos estos aspectos hay que, y veamos el versículo, es aprenderlos, ¿verdad? Aprenderlos, dice, es pura, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no está contaminada, es pacífica. Es pacífica, dice. Entonces vengo y yo digo, ¿y yo soy pacífico? Porque me pide ser pacífico. ¿O soy de los que enciendo el fuego de todo? No, si es así, dice, eso nos lo quitamos. Pacífica, dice, pacífica, hermano, esto, amable. ¿Somos amables? ¿Verdad? Somos amables, dice que tenemos que ser amables. Dice, benigna, ¿verdad? Bondad, llena de misericordia otra vez. Pero repito, si estos aspectos no los meditamos, no lo sabemos. Porque no sabemos, oímos el concepto, oímos la palabra, pero no sabemos cómo hacerlo. Y la única manera de hacerlo, de practicarlo, es, fíjese bien, que le demos referencia a nuestra mente de cómo hacerlo, para que cuando ocurran las cosas, el Espíritu encuentre que recordarnos. Porque si no tenemos nada que recordar, por eso no nos habla. No sé si me doy a entender, ¿verdad? Entonces no solamente oímos, sino que también los ponemos a meditar. Ahora, quiero decirles que la mayor dificultad cuando se trata de relacionarse con el hombre nuevo, es que la conducta del hombre viejo en nosotros está tan pegada, tan arraigada a nosotros, que nos cuesta muchísimo desligarnos o romper con el viejo hombre. Ese es un lío que tiene todo esto que estamos hablando. Cuando decimos, relaciónase con el hombre nuevo. Pero el hombre viejo, ese domina. Lo que Pablo decía, ¿verdad? En Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Él sabía que debía de hacer, pero no podía hacerlo. Lo tenía en mente, decir, yo quiero ser amable. No puedo ser amable. Era más fuerte, ¿verdad? Su viejo hombre. Ahora, yo quiero darles, hermanos, tres puntos de referencia. ¿Cuál sería el consejo para aprender a relacionarnos con el hombre nuevo y no con el hombre viejo? Eso es lo que a mí me interesa dejar en esta noche. Y de hecho, pues ya lo hemos estado diciendo. Número 1, identifíquese muy bien, por eso digo muy bien, con la palabra del Señor y principalmente con las características del hombre nuevo.
Debo de tener un punto de referencia. Si no tengo un punto de referencia, entonces yo no sé qué hacer. Yo no sé qué expresar. Yo no sé qué decir. Y no lo tengo porque no lo he pensado. Lo he oído, pero no lo he pensado. Y yo encuentro que cuando pienso algo, tengo más elementos de juicio dentro de mí que cuando no lo hago. Por eso yo digo, tengo que meditar la palabra. Tengo que meditarla. Y de hecho la Biblia me manda eso. O sea, a meditarla. Dice, y en su palabra, medita, el Salmo 1, de día y de noche. Y yo digo, ¿por qué lo dice? Porque el meditar genera referencia mental a nosotros mismos de lo que el Espíritu Santo va a iluminar en un momento determinado. Nos va a recordar, dice la palabra. Pero si yo no la medito, entonces ¿qué voy a pensar? Nada. Por eso no tengo opciones. Y cuando se presentan las situaciones no tengo para agarrar. Porque la he oído. O sea, no, hermano, si yo no falto al culto, sí, la he oído, pero no la he meditado. Yo necesito meditar la palabra de Dios. Porque ahí es donde el Espíritu Santo trabaja conmigo de una manera tan linda, tan fina, y asienta, mire, imprime sus verdades en mi corazón. Y acuérdense que somos un pueblo así. Dice que es parte de la nueva, el nuevo esquema. En tablas de piedra. Ahora dice, las voy a imprimir ¿a dónde? En las tablas, dice, de vuestro corazón. Ese es un punto de diferencia. Somos un pueblo en donde las leyes no vienen de afuera para adentro, vienen de adentro para afuera, porque el Señor nos la imprime aquí en el corazón, muy dentro de nosotros. No matarás, no harás tal cosa. Y eso lo pone el Espíritu, lo siembra el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Mire, cosas lindísimas. Somos, mire, el pueblo más grande que hay sobre la tierra. Así diría yo. En este momento la iglesia del Señor es lo más valioso que pueda haber sobre la tierra. Antes era el pueblo judío. Pero el pueblo judío despreció al Señor, a los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Y el Señor levanta otra oportunidad para todos los habitantes de la tierra. Y a través de Cristo, o sea, hace a un lado por un momento al pueblo judío y le da oportunidad a todo ser humano en cualquier lado del mundo que confiese que Jesús es el Señor. Ese es parte de su pueblo, de su iglesia. Cosa lindísima, hermano. El Señor recogiendo, ¿verdad?, en este último tiempo todo su pueblo, toda su iglesia, levantándola de los confines de la tierra. Porque viene el Señor, hermano. ¿Quién cree que viene Jesús, verdad? Viene el Señor y nos está preparando. Por eso decíamos el domingo que el Espíritu Santo dice, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Quién prepara mi vida para el encuentro con el Señor? El Espíritu Santo, hermano. Él me está preparando no para hacerme diferente solo del mundo. Él me está preparando para el encuentro con Jesús. Para que yo esté preparado. Para que cuando, hermanos, surja lo que dice la palabra, ¿verdad? Que esa trompeta suene, hermanos, en los cielos, ¿verdad? Y que diga, señores, ¿verdad? Iglesia, el Señor, aquí estoy. Y que todos, ¿verdad?, comencemos a subir, miren. Eso es lo que dice. Ahí vamos a ir nosotros, hermanos, ¿verdad? Y vamos contentos para arriba. Mire, esto es real, hermano, ¿verdad? Así como las pupusas que nos vamos a comer, real, pero bien real. Viene el Señor, hermano, y está preparando a su pueblo, está preparando a su iglesia del Señor. Fíjese, o sea, nos está haciendo bajo el diseño que Él ha preparado desde antes de la fundación del mundo. Que fuésemos santos, dice, y sin mancha. Por eso yo insisto, tenemos que trabajar en nosotros mismos. No solo venir a la iglesia a cantar y volvemos y hasta ahí nomás.
sino leer la palabra, identificarnos con ella, hacernos las preguntas correspondientes, ponernos delante del Señor, pedir ayuda al Señor. Pero hermano, tenemos que ser renovados en el nombre de Jesús. O sea, porque el Señor viene, ¿verdad? Y viene, dice, por una iglesia santa, dice, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga. Y hermanos, para ahí vamos. Señor ha estado limpiando nuestra vida, nuestro corazón. Por eso nos ha dado palabra, mire, durante todo este año, de diversa forma, de diversa manera, para que nosotros escuchemos, para que haya referencia en la mente. ¿Por qué? Porque nos está preparando, hermano. El Señor viene y ese es nuestro anhelo, nuestro deseo. O sea, irnos con el Señor cuando Él aparezca. Porque esa es la promesa de Él, ¿verdad? Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera, dice, allá donde yo esté, dice, allí van a estar ustedes también. Amén. Entonces nos está preparando. Pero ¿quién nos prepara? El Espíritu Santo, a través de su palabra, ¿verdad? A través de su palabra. Entonces, eso es importante. Número 1, entonces, para aprender a relacionarse, identifíquese muy bien con la palabra del Señor y principalmente con las características del hombre nuevo, para que sepamos qué debemos hacer. Por eso hay que leer la palabra. Número 2, mire, a la referencia mental o espiritual, ¿verdad?, que tengamos de la palabra, agréguele la ayuda del Señor, suplicando de Él el poder o fuerza para obrar según el hombre nuevo. Podemos saberlo como Pablo, pero podemos no tener la capacidad de concluirlo. Pablo sabía qué tenía que hacer, pero dice, pero lo que quiero no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué significa? Que para obrar, para manifestar al hombre nuevo en mí, hermano, yo necesito tener una vida de oración. Porque es a través de la oración que yo, hermano, recibo la fuerza, el poder de Dios. ¿Para qué? Para que salga de mí el hombre nuevo. Porque si no tengo la fuerza. Lo sé, dice, yo sé que no tengo que hacer esto, pero lo hago. Pero cuando estamos clamando y estamos orando, dice, mira, Señor, de plano, yo tengo que ser así. Tienes que ayudarme. No estoy contento, ¿verdad?, conmigo mismo en cómo soy. Renuévame, Señor. Y el Señor comienza a hacer su obra, ¿verdad? Comienza a hacer su obra. Y a lo mejor no ocurra de un día para otro, pero algún día usted va a decir, se me quitó aquello. Con lo que estaba luchando, ya no estoy luchando con eso. Dios renovó mi vida. Amén. Entonces, mire lo que dice. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero separados de mí, nada podéis hacer. Por eso necesitamos, hermanos, cuando se trate, ¿verdad?, de vivir la vida cristiana, no buscarlo solo con el deseo. Es que yo tengo deseo de hacer así, pero no tenemos la fuerza. La fuerza hay que buscarla, fíjese, a través de la oración, para que la oración nos dé la fuerza necesaria para obrar las acciones del nuevo hombre. Si no oramos, aunque deseemos, no tenemos la fuerza para sacarlo. Hay que orar, ¿verdad? En este caso, la pregunta, ¿verdad?, sería, hermano, ¿verdad?, o hermana, ¿cómo es su vida de oración? ¿Oramos? Nos arrodillamos, sabemos lo que es arrodillarse delante del Señor. Mira, hermano, con todo y todo, hay gente que no sabe arrodillarse. Hay gente que no sabe postrarse delante del Señor. Para ellos nunca lo han hecho. Siempre su experiencia en la iglesia, estar ahí, sí, Señor, y sabe. Pero no, o sea, esto de orar al Señor es, hermano, ¿cómo es nuestra intimidad con el Señor?
Tengo esa intimidad, puedo hablar con mi Dios, puedo relacionarme con mi Señor, puedo vivir, hermanos, esa experiencia de tomar fuerza a través de la oración. ¿Verdad? Cuando uno ya se siente que ya no soporta, ¿verdad? Va a la oración, y cuando uno se levanta, uno se levanta en otra cosa distinta, con fuerza, ¿verdad? Con ánimo, con esperanza, con la fe necesaria para seguir adelante. Eso sucede a través de la oración. Entonces todos debemos practicar la oración. Mire lo que dice Pablo, decía a los Efesios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Yo necesito orar, y más, ¿verdad? Cuando el enemigo está pero presionando, hermano, de manera así pero abierta. Cuando no sentimos, ¿verdad?, paz, sino que una incertidumbre, el enemigo tomando, obstruyendo. Entonces la meta de la oración en ese caso es precisamente eso. ¿Hasta cuándo debo dejar de orar? Hasta cuando se quite esa incertidumbre. Cuando se quita la incertidumbre, dice ya el Señor. Mire, yo he estado así, y de hecho así es, viviendo la experiencia de, o ustedes lo saben, que uno comienza a orar por algo, que es algo que es urgente, pero de repente es urgente, ya no es urgente cuando se trata de llevarlo en oración. Pareciera que Dios le dice, yo entiendo así como que dice, mira, ya cállate, hombre. Yo entiendo que me dice, ya estuvo, ya te oí, ya no más. Y aquello que era tan urgente ya no es urgente. Como quien dice, el Señor, ya oí, y yo sé cómo te voy a responder. Espérate un ratito, ¿verdad? Entonces está tranquilo, paz. Entonces la paz es un punto importante cuando se trata de la oración, porque es una meta, ¿verdad? ¿A dónde voy a llegar con la oración? Hasta tener la paz del Señor, aún en medio de la circunstancia difícil. Y número 3, para terminar, oiga bien. Entonces, número 1, identifiquémonos con la palabra. Número 2, oremos para hacer la palabra, porque yo no tengo la fuerza. Dios me dará la fuerza a través de la oración. Número 3, practique cuantas veces puede el carácter del hombre nuevo, a fin de que el carácter del hombre nuevo se le vuelva en una costumbre. Así como estábamos acostumbrados al hombre viejo, le damos vuelta. Y si antes, ¿verdad?, nuestra manera de ser era gritándole a medio mundo, ahora todo, ¿verdad?, paz, todo pacífico, tranquilo. Pero esa pasividad debo de practicarla, hasta que se vuelva parte de mí. Y como quien dice, ya no vuelva a gritar. Así como lo oye. Yo recuerdo que estábamos en una actividad oyendo al hermano Pablo, y las personas que estaban ordenando el evento se retrasaron un poco. A lo mejor y había cantidad de gente tratando de oír al hermano Pablo. Y ya entró el hermano Pablo un poquito tardecito y dijo eso él. En otra dijo, tiempo. Ay, dice, yo hubiera armado un gran lío porque estos no comenzaban, dice. Ahora dice, no, tranquilo, dice, todo está bien. Dijo mucho, ¿verdad? A lo mejor cuánto tiempo le llevó a desarrollar esa pasividad, esa tranquilidad, el hecho de decir, o sea, aunque tiempo o fuera de tiempo, Dios está bajo control de todas las cosas. Para actuar con la paciencia, pero hay que desarrollarla. Hay que desarrollarla. Mire, dice Pablo a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Mire, ejercítate, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera.
Entonces encontré, el diccionario dice, ejercitarse es adquirir destreza o habilidad en la realización de una actividad por medio de la práctica. Entonces lo práctico, me hago más hábil. ¿Verdad? Me lo practico, me hago más hábil. Lo practico, me hago más hábil. Dice él, ejercítate para la piedad. Dice que lo bueno tengo que ejercitarlo hasta que se me vuelva una costumbre. Una costumbre. La generosidad, o sea, una costumbre. Una costumbre. Todo lo bueno se me tiene que hacer una costumbre. Porque es el hombre nuevo el que está practicando, fíjate, que está saliendo de mí. Y eso es muchas veces lo que nosotros, hermanos, no hacemos. Como no ubicamos, ¿verdad?, los aspectos a desarrollar, tampoco lo planificamos para hacerlo. Entonces hay algunos que dicen, sí, dice, si el Señor quisiera, ya me hubiera hablado para hacer nuevas cosas. No, yo digo, no, es que somos nosotros los que no hemos entendido la palabra. Y como no hemos planificado hacer nada nuevo, no hacemos nada nuevo. Simplemente. Pero cuando lo ubicamos decimos, por aquí me voy a ir, comienzo a ejercitarlo hasta que se me vuelva una práctica de todos los días. Una costumbre, el hombre nuevo manifestándose. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces tenemos que practicar. Elige al hombre nuevo para relacionarte. Pues yo les puedo enseñar así, de esa forma. ¿Cómo sacarlo? Ahí están esas tres cosas. Póngase de pie.